buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, como cada jueves a las 3:30, en este, vuestro programa, en esta vuestra televisión, María Visión, en el programa La Salvación está en la historia. No sé si habéis estado con nosotros más veces o es la primera vez que nos veis, pero sea como sea, yo te invito a que te quedes porque vamos a tratar una serie de temas que te pueden ayudar, que realmente nos pueden servir a nuestra vida de cristianos. Nosotros que queremos ser cristianos, que queremos seguir a Dios, pues lo que se trata aquí es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que aquí estamos diciendo son cosas que los cristianos debemos tener en cuenta. Y es que Dios habla en la historia. Dios, los cristianos sabemos que no es una idea, que no es algo que el hombre se haya inventado. Y tampoco es un Dios que está en el cielo, ausente del mundo, o que está mirándolo de lejos, no, sino que es un Dios que actúa, que se preocupa de sus hijos, que se preocupa de nosotros. Y en estos programas de la salvación está en la historia, estamos viendo semana a semana cómo Dios ha escogido a un pueblo concreto, formado por personas concretas. Hemos visto los orígenes, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Hemos visto cómo este pueblo acabó esclavo en Egipto, en el país de Egipto. Y desde Egipto Dios lo rescató. Hemos visto semana a semana cómo Dios ha ido manifestando al pueblo, cómo según trataba Dios al pueblo, así se daba a conocer, así se revelaba. O sea, que si tenemos delante nuestra la historia de la salvación, la historia que Dios ha hecho con este pueblo, viendo cómo ha ido actuando Dios, podemos darnos cuenta cómo es Dios. Podemos ver cómo es Dios. ¿Y esto para qué? Nos podemos preguntar. Bueno, muy bien, mucha cultura, algunas historias son más o menos entretenidas, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Para mí, personalmente, a principios de 2013, ¿esto qué tiene que ver a mi vida? Pues yo te digo que sí, porque al igual que Dios habló al pueblo de Israel, le estuvo hablando en su historia, así el pueblo, así Dios, habla a tu historia, sí, a tu vida concreta, con tus problemas, con tus alegrías y tus tristezas, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en todas las facetas de tu vida, continuamente Dios está hablando. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo estamos viendo semana a semana, viendo cómo Dios actuó con este pueblo, nos puede ayudar a ver y a entender cómo actúa Dios en nuestra vida y así poder verlo, poder ver a Dios y así poder aumentar el discernimiento para saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios, para saber cuál es su voluntad. ¿Para qué? Porque si nosotros logramos hacer la voluntad de Dios, seremos realmente felices. Dios quiere que hagamos su voluntad, que es estar con Él. Así que simplemente ya veis que tratamos la Sagrada Escritura, tratamos la Biblia, pero no de una manera intelectual, no de una manera literal, haciendo un análisis teológico, no, sino de una manera sencilla, con palabras sencillas. Simplemente abrimos nuestra vida, la ponemos delante de la palabra y nos preguntamos, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Esta palabra viene realmente para mí o no? Por eso yo te invito a que permanezcas en este programa, porque vamos a tratar un tema, un pasaje que es como cada día fundamental para el pueblo elegido. Y es algo que también te sucede a ti, me sucede a mí a diario. En este programa vamos a tratar de la conquista de la tierra prometida. Tenemos que situarnos en contexto, las palabras no están aisladas, no son islotes, sino que todo sigue un recorrido. Y en las últimas semanas hemos ido viendo cómo Dios ha ido guiando al pueblo escogido a través del desierto, realizando signos, realizando prodigios delante de sus ojos. El pueblo de Israel, que salió de Egipto como un puñado de esclavos, hizo una alianza con Dios, se constituyó como pueblo de su heredad. Dios le dijo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y se disponía ya a entrar en la tierra prometida. Después de estos 40 años en el desierto, iba a entrar, el lugar que Dios le había reservado al pueblo para siempre, desde siempre.
Pues bien, si hemos dicho que esto no son palabras muertas, que esto no es una historieta, sino que realmente es algo que tiene que ver con mi vida personal, que realmente tiene que ver conmigo, preguntémonos, ¿cuál es para mí la tierra prometida? O sea, con otras palabras, ¿cuál es el lugar que Dios me ha estado reservando a mí desde siempre? ¿Cuál es el que nos ha prometido a todos los cristianos? Y para llegar a ese lugar, Dios nos ha estado cuidando, guiando, alimentando, al igual que hizo con el pueblo. ¿Cuál es? Es el cielo, la vida eterna. Y ya hemos dicho varias veces en este programa que el cielo no es un lugar. ¿Qué nos imaginamos nosotros que es el cielo? Tenemos todavía la mentalidad un poco de lo que nos han ido poniendo las películas, ¿no? Y cuando pensamos en el cielo vemos en un lugar más allá, más arriba de las nubes, con todo eso allí, con las nubes de algodón blancas, y un lugar así resplandeciente, con unas cancelas de oro, y en la puerta está San Pedro con una barba blanca, con una túnica, con una lista, a ver quién puede pasar y quién no. Así no es el cielo no es un lugar. Los papas, el magisterio de la Iglesia nos ha ido repitiendo, nos ha ido enseñando que el cielo no es un lugar físico, sino es un estado. Es un estar con Dios, es un vivir con Dios, estar unido a Dios. Y esa unión, ese estar, nos hace ser plenamente felices. Y es a eso a lo que aspiramos, a lo que vamos. Para eso Dios nos ha creado para que seamos felices, para que vivamos con Él, en comunión, en verdadera comunión. Dios es una comunión de personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vive en una comunión. Y nos creó por amor y para amar. Nos creó para que tuviéramos una comunión con Él y una comunión con los demás. Para que podamos amar como Él nos ha amado primero. Y a eso es lo que aspiramos, a eso es lo que caminamos, a ser felices y estar unidos a Dios, que ese es el cielo, es la vida eterna. Por tanto, esa vida eterna, ese cielo, no hace falta esperar a después de morir para vivirlo, que por supuesto después vendrá también. Pero lo podemos vivir ya en nuestra propia vida, en el día a día, podemos experimentar, tener las primicias de lo que es ese cielo, poder empezar a degustarlo. Así, nuestra vida ya tiene un sentido, tiene una meta, tiene una finalidad, estamos encaminados hacia un lugar, hacia estar con Dios. Pero claro, el pueblo va a entrar en esta tierra prometida que se ve ante sus ojos y hay un problema. Es que el pueblo no se puede hacer así con la tierra prometida, así como así por la cara, por las buenas. Cuenta la Escritura que enviaron a 12 hombres por delante para explorarlo. Claro, habían llegado al límite de la tierra prometida, desde allí se divisaba todo, y mandaron a 12 hombres para que exploraran la tierra entera. Y dice que trajeron algunos frutos que había en la tierra, y la tierra era buenísima, era fantástica. Había toda clase de frutos, pero, siempre hay un pero, había 7 naciones que vivían en esta tierra prometida. Y dicen que eran 7 naciones muy poderosas, con grandes guerreros, y que iba a ser muy difícil habitar en esa tierra, porque no querían que ese pueblo llegara. Si hemos dicho que eso tiene un paralelismo con nuestra vida, lo mismo que ha pasado ahí el pueblo de Israel, pasa en nuestra vida. Así es, en nuestra vida, por voluntad de Dios, nuestra vida tenía que ser un paraíso, un verdadero paraíso, un cielo, toda nuestra vida, estar permanentemente con Dios, ser felices. Y resulta que han aparecido en nuestra vida 7 pueblos también, igual que aquí, 7 naciones. 7 naciones que nos esclavizan, que nos declaran la guerra, que no quieren que Dios sea el rey de nuestra vida. ¿Cuáles son estas 7 naciones? Estas 7 naciones tienen un nombre. Son los 7 pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia y pereza. Los 7 pecados capitales que nos esclavizan, que nos apartan de Dios, que quieren someter nuestra vida entera y no estemos con Dios. Eso es lo que quiere el demonio que es el príncipe del mundo. Y es verdad que estas naciones, que esta obra del demonio, las obras de las tinieblas del demonio es el pecado,
es más fuerte que nosotros. Son grandes, son poderosos, nos esclavizan. Pero con nosotros, con el pueblo de Israel, con nosotros va Dios. Y ante eso, nada nos puede detener. Dios va a acabar con todas esas naciones, le dice al pueblo. O sea, yo os voy a dar la tierra prometida. La tierra prometida no vaya a llegar porque seáis los más fuertes, los más buenos, los que más valéis. No, sino porque yo os amo, os voy a dar la tierra prometida. Así Dios quiere aniquilar a estos pueblos, a estos pecados que acampan a sus anchas en nuestra vida. Quiere quitarlos, desterrarlos, para que nosotros podamos experimentar realmente lo que es vivir feliz con Dios en el cielo y aquí en la tierra experimentarlo. Vivir esa unión con Dios, el ser totalmente libre, no depender de nada para ser feliz, sino vivir realmente como Dios quiere. Eso tenemos la oportunidad de vivirlo. Entonces, sigamos viendo a ver esta palabra. Moisés ha muerto. Moisés, que fue, os acordáis, ¿no? Este hebreo que fue criado como príncipe de Egipto, que fue criado por la hija del faraón, y Dios lo escogió para una misión, para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, pues ya ha muerto, ya ha terminado su misión, y ahora tiene un sucesor, que es Josué. La palabra Josué en hebreo tiene mucha relación con la palabra Jesús, es casi la misma palabra. Significa Salvador, es el que va a guiar al pueblo. Así que Josué, que es el guía, es el líder, símbolo de Jesucristo, que es el que guía esta conquista de la tierra prometida que va a hacer Dios, esta conquista de nuestra propia vida, que lo va a hacer, el guía es Josué, es Jesús. Y antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo debe cruzar el río Jordán. Y lo hace en una fecha muy especial, una fecha concreta, unos días antes de la fiesta de Pascua. ¿Os acordáis la fiesta de la Pascua? La noche que salían de Egipto, les dijo Dios, coged un cordero, ¿verdad? Lo matáis y con la sangre mojáis las puertas de vuestras casas, que el ángel exterminador pasará de largo. Dios pasará por el pueblo y a la noche siguiente os rescatará. Y les dijo, celebrad esto como memorial cada año. Pues bien, ya hacía años que había pasado eso, muchos años, así que la fecha en que cruzaron el Jordán era el aniversario de esta fiesta. Nada ocurre por casualidad, ahora veremos por qué. Y dice que tenían que cruzar un río, el río Jordán, que está a la puerta de la tierra prometida. El pueblo va adelante con el arca de la alianza, el arca donde estaban las tablas de la ley, iba pasando y dice que el pueblo, que las aguas se iban abriendo, iban formando un camino conforme pasaba el arca de la alianza. Y el pueblo camina por lo seco, pasa por lo seco. Y cuando pasó, Josué mandó colocar allí 12 piedras. ¿Qué significa esa piedra? Ahora lo veremos. El río Jordán, ¿os suena el río Jordán? Ese es el mismo punto, el mismo lugar donde Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, en el río Jordán. La historia, como ya hemos dicho, es muy importante. Dios actúa en la historia. ¿Y cuándo actúa? ¿Actúa o actuó? Actúa hoy. Lo hace hoy. Siempre es hoy para Dios. Es un hoy perpetuo. Y así el pueblo de Dios, vive como Dios. Vive así en el hoy. Por eso es tan importante también hacer memoria y recordar. Recordar que Dios ha pasado en un hoy concreto en el pueblo, que ha actuado. Y como ha actuado es esperanza, signo, garantía de que va a volver a actuar. Pero claro, nosotros tenemos una mentalidad del tiempo diferente a la de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como si fuera algo cíclico. ¿Qué significa esto? Como que todos los años pasa lo mismo, ¿no? Un círculo. Pasamos por Navidad, Año Nuevo, llega Semana Santa, el verano, el inicio de curso y otra vez Navidad, otra vez Año Nuevo. Y estamos como en un círculo, ¿no? En una rutina, que siempre pasa lo mismo. Pero así no es la mentalidad de Dios. La historia de Dios es lineal, es una línea, es completamente. Todo es nuevo. Para Dios todo es nuevo, nada se repite. Dios actuó en el pasado, pero sigue actuando cada día de forma concreta en la vida de la gente y en tu propia vida.
Cada cosa que te ha pasado hoy es palabra de Dios. Dios actúa de forma nueva y poderosa. ¿Cómo ha abierto las aguas? ¿Cómo abrió Dios las aguas del Jordán? Lo hemos dicho, que iban con el arca de la alianza. A cada paso que daba, se iba abriendo las aguas. El arca de la alianza, el arca que contiene las tablas de la ley. Da igual lo profundo que fuera el río o la cantidad de agua que tuviera. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues vamos a ir un momentito a pausa, vamos a hacer un breve corte y a la vuelta vamos a ver la relación que esto tiene y profunda con tu vida y con la mía. Hasta ahora mismo. Queridos bienhechores, colaboradores y telespectadores, gracias a ustedes, María Visión España cumple 2 años. Agradecemos que María Visión entre en vuestros hogares y formemos todos juntos una gran familia. Gracias por compartir con nosotros este 2º aniversario. María Visión, luz de esperanza. Ya estamos aquí, después de esta pausa, de este corte, estamos aquí ya en el 13º programa, parece mentira ya, de la salvación está en la historia, donde estamos tratando la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y estamos viendo que este acontecimiento, que esta acción de Dios en el pueblo, no ha sido algo histórico, algo que ocurrió y punto, sino que realmente tiene que ver con tu vida y con la mía, personal de cada día. Y estábamos viendo cómo antes de entrar en la tierra prometida, hablábamos antes de pausa, que el pueblo iba a pasar el río Jordán. Pero no iba a pasarlo por un puente ni vadeándolo, no. Dios quería que pasaran por el medio de las aguas. Iba pasando el arca de la alianza y las aguas se iban retirando, iban dejándole sitio. Y se ponían a la derecha y a la izquierda como con reverencia. Los elementos, la naturaleza, hace la voluntad de Dios y pasa el arca y pasa el pueblo detrás. Pues bien, hemos dicho que como esto tiene que ver con nuestra vida, ¿qué es lo que nos quiere decir esto a nosotros? Pues con el arca de la alianza iban pasando, con el arca que contiene las tablas de la ley, da igual lo profundo que hubiera sido el río, da igual la cantidad de agua que hubiera, como fuera el caudal, que las aguas se retiraban. Que los israelitas pasaban por lo seco. Pues así en nuestra vida, ¿de qué símbolo las aguas? Ya lo hemos hablado alguna que otra vez. Yo recuerdo por lo menos, por ejemplo, el programa que hablábamos de Noé y el diluvio. El agua representa la muerte. ¿La muerte por qué? Es muy sencillo. ¿Quién puede vivir debajo del agua? Nadie. Cuando estamos bajo el agua nos falta el aire, no podemos respirar, nos morimos si estamos bajo agua. Así, el agua, cuando ya nos llega, cuando estamos en una situación de dificultad, de problema, en el lenguaje popular se dice, no, está con el agua hasta el cuello, que se ahoga. Es una comparación. Así que el río representa la muerte, las dificultades del día a día que nos encontramos en nuestro camino. Todos sabemos que la vida no es jajajiji, no es un camino de rosas, sino que tiene dificultades, tiene problemas. Y es cierto que nos lo vamos a encontrar, muchos ríos en nuestra vida, muchos caudales de agua, de torrentes y tormentas, con viento huracanado, que pueden hacernos temblar o nos pueden asustar. Pues bien, nos dice Dios con esta palabra, si a ti te guía, si fueran los israelitas solos, se hundían, no podrían atravesar ese río, la corriente se los llevaría. Pero si delante de ti va el arca de mi alianza, va mi ley, mi palabra, Jesucristo mismo, va por delante tuya, el agua se te quitará y pasarás por allí, por lo seco. Podrás caminar por encima del agua, podrás caminar por encima del sufrimiento, podrás caminar por encima de la muerte.
¿Pero por qué? ¿Porque ahora nosotros somos muy buenos y somos santos? No. Sino porque Él mismo ya ha caminado por encima de la muerte. Jesucristo, cuando murió y resucitó, ya la muerte no tenía poder sobre Él. Había muerto y había resucitado, había vencido a la muerte. Pues ahora Él nos envía su Espíritu Santo a nosotros para que la misma muerte de todos los días ya no tenga poder sobre nosotros. Y ya podemos caminar por encima de la muerte y podemos ser felices. ¿Realmente cómo? Teniendo como guía el arca de la alianza, teniendo su alianza, su palabra, a Él mismo teniéndola como motor, como guía de nuestra vida. Esto nos dice esta palabra. Y si os fijáis, si os damos cuenta, hay como un paralelismo entre este pasaje y el libro del Éxodo. En el Éxodo se contaba que el pueblo salió de Egipto, celebró la Pascua y cruzó el Mar Rojo, la primera Pascua. ¿Cuándo tuvo lugar el Jordán? Te habíamos dicho, unos días antes de la Pascua. Y ahora sale el pueblo, ya no de Egipto, sale el pueblo del desierto, celebra la Pascua y cruza el río Jordán, el Mar Rojo y el río Jordán. Es un paralelismo. Al pueblo, cuando pasó esto, se acordaría, oye, ¿os acordáis cuando con nuestros padres salieron de Egipto? Pero esto no es simplemente recordar como quien recuerda historia, como quien recuerda algo que se ha aprendido, que le han dicho en el colegio. Eso sabe que sucedió de verdad y ha vuelto a suceder. Dios ha vuelto a actuar. Como dije antes, Dios se hace presente en nuestra vida. Actúa verdaderamente. Y así por eso le dijo Josué, coged 12 piedras y las colocáis aquí. Así, unos años más tarde, vendrían con los hijos, pasarían por allí y le diría al hijo, oye papá, esas piedras, ¿qué es lo que son que están allí puestas? Y el padre le diría, hijo, esas piedras están ahí recordándonos que un día íbamos a entrar en la tierra prometida que Dios nos prometió y Dios nos abrió el río y pasamos por lo seco. Es un memorial. Así en nuestra vida, ojalá nos demos cuenta un día, y ese día puede ser hoy, de que Dios cumple todo aquello que promete, y si no, paciencia. Y es necesario de vez en cuando, como decía antes, es cierto que Dios actúa en hoy, que es un presente, pero también es bueno echar la vista atrás de vez en cuando, no para quedarnos en el pasado, sino para ver las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ves esas piedras colocadas en el suelo? Esas señales. Recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso será para nosotros una señal, no para quedarnos en el pasado y la nostalgia, ay, el pasado, no, sino viviendo realmente en el presente, en el hoy, esa certeza de que Dios en el pasado nos ha ayudado, no nos ha defraudado, ha estado con nosotros, ese es el aliciente que nos ayudará para proyectarnos hacia el futuro, hacia lo que ha de venir. El pueblo tenía por delante la conquista de toda la tierra prometida. Y el recordar las maravillas que Dios había hecho con ellos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, les ayudaba a confiar en Dios. Cuando salieron era un pueblo temeroso, era un pueblo que no sabía nada, y ahora es un pueblo que confía en Dios, que está con Dios, y por eso el miedo se convierte en júbilo y en alegría en este nuevo paso, porque sabes que Dios está con él. En el desierto ha sido unos 40 años en el que el pueblo ha madurado, ha ido creciendo en la fe. En el pueblo se ha ido dando cuenta de lo que hay en su corazón, el pueblo. Se ha dado cuenta de su propio pecado. Se ha dado cuenta cómo Dios los ha escogido y los ha amado. Y cómo Dios ha actuado realmente y poderosamente en medio de su vida concreta. Así nosotros también, que toda nuestra vida es un desierto, podemos poner señales en nuestra vida que nos permitan recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, para en esos momentos de prueba, de tribulación que vendrán, echar mano de ello y decir, Dios me ha ayudado, Dios es fuerte. Ahora mismo esperaré en Dios porque en otras ocasiones Dios me ha socorrido. Y esas piedras también proporcionaban otra cosa al pueblo de Israel, algo que les venía ya en el Shema. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el Shema del mandamiento que le dio Dios al pueblo de amarás a Dios sobre todas las cosas? Pero le dijo algo más, le dijo, enséñalo a tus hijos, Israel, háblales de todas estas cosas, háblale de mí. Así las piedras le daban ocasión al pueblo de pasar la fe a la siguiente generación, de contarles a sus hijos, mira hijo, yo estaba esclavo en Egipto
yo estaba bajo el dominio del faraón y el Señor con mano fuerte me sacó de allí y me hizo pasar el Mar Rojo y he visto maravillas de Dios y se la puedas contar a tus hijos. Pues así en nuestra vida es muy importante poder hablar de Dios a la siguiente generación, a los hijos, poder transmitir la fe, no de una manera intelectual, sino poder dar testimonio ante los hijos de lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué podemos darle a los hijos? Todos los padres quieren dejarle a sus hijos lo mejor. Eso es lo que quieren. ¿Y qué le puedes dejar mejor a tu hijo que la vida eterna? ¿Qué herencia más grande le puedes dar a tu hijo que poder vivir para siempre, de poder amar más allá de la muerte, de que cualquier circunstancia, cualquier sufrimiento no le va a destruir? ¿Tú realmente quieres eso para tu hijo si los quieres? Si quieres a tu hijo, ¿lo quieres? Pues lo puedes tener, porque eso da la fe, eso le da el estar unido a Dios, el poder vivir por encima de la muerte. Así que el pueblo de Israel, que lo sabía que era trascendental, era muy importante poder transmitir la fe a la siguiente generación. Pues bien, ya habían pasado el río y el pueblo se encontraba ante sí en toda la tierra prometida. Y como hemos dicho, había 7 naciones que la tenían sometida. La primera ciudad a la que se enfrenta el pueblo es Jericó. Jericó, como era una ciudad poderosa, era una ciudad grande, tenía unos grandes muros alrededor, tenía una muralla, y a simple vista era impenetrable, no se podía entrar. Si cualquier general de cualquier ejército pudiera haber pensado cualquier estrategia, por el aire, bajo tierra, hacer un sitio alrededor para que no pudieran salir, pero sin embargo el pueblo de Israel hace una cosa que nadie se esperaba, ni se lo esperaba el mismo pueblo, ni se lo esperaba Jericó. Hace lo que Dios les ha ido mandando. Dice que algo fuera de lo normal, algo podríamos llamar hasta extraño. Durante varios días el pueblo dio vueltas alrededor de la ciudad, imaginarse desde dentro si que estaban haciendo esta gente, dando vueltas alrededor de la ciudad, y tocaron unas trompetas, tocando trompetas. Dice que al 7º día, al toque de la trompeta, los muros cayeron. Todos esos muros cayeron. Pero eso no solo pasó en la tierra prometida. ¿Qué relación puede tener en nuestra vida? Jericó, ¿qué representa? Si esas ciudades eran los pecados capitales, ¿qué representa Jericó? Jericó representa la soberbia, el orgullo. Lo que nos hace el orgullo con nosotros es como una muralla alrededor nuestra, que es que nos impide amar al que tenemos a nuestro lado. ¿A quién? ¿A quién tenemos que amar? Pues a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino. Esta soberbia, este orgullo, cuando el otro es contrario a mí, cuando me ataca, pues es que no podemos amarlo, no podemos amar al otro tal y como es, con su pecado, con su defecto. Hay como una barrera entre nosotros que es que nos impide. Y por nuestra fuerza, el ejército no podía entrar en la ciudad, por nuestra fuerza no podemos derribar esta muralla. ¿Qué es lo que hace falta? La trompeta. La trompeta de la palabra de Dios. ¿Dónde se manifiesta la palabra de Dios? Pues se manifiesta en la Escritura, en los acontecimientos de la vida, en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra de Dios en nuestra vida tiene el poder de derribar este muro. Tiene el poder de darnos el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da la fuerza para amar como Él nos amó, Él como nos ha amado. Él ha muerto en la cruz, ha extendido sus manos y nos ha dicho, te quiero tal y como eres. Él ha muerto por ti. Pues bien, con el Espíritu Santo de Dios, tú eres capaz de morir también porque tienes al lado, y no ya físicamente, sino poder humillarte, poder pedir perdón, poder amar verdaderamente cuando es contrario a ti, cuando te humilla, cuando se mete contigo, cuando no te quiere, poder amar a tus enemigos. Y eso no podemos hacerlo por nuestra fuerza. El pueblo no podía entrar en Jericó por su fuerza, sin embargo la palabra tiene poder. Jesucristo tiene poder y Él es el que lo hace por nosotros. Ya con Él podemos donarnos a los demás. Han desaparecido estas murallas que nos separaban. Y Jericó fue destruida, fue arrasada entera. Y claro, al ver este relato de la Biblia, podemos pensar, una impresión equivocada, pensando que solo se habla de destrucción,
se habla de muerte, pero no, esta historia no es una historia de destrucción, sino de salvación. ¿De salvación por qué? Dos personas concretas que vivieron en diferentes momentos en Jericó y experimentaron en su vida la salvación. La primera persona es Rahab. Rahab era una mujer, una prostituta, que vivía en Jericó en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de la conquista. Y esta mujer, aunque era de Jericó, ayudó al pueblo de Israel porque creía en Dios. Y gracias a esta ayuda que prestó al pueblo, salvó su vida y entró a formar parte del pueblo de Israel. La segunda persona que me gustaría hablar se llama Zaqueo. Zaqueo vivió en Jericó, pero en tiempos más tarde, en tiempos de Jesucristo. ¿Y quién era? Era un publicano. ¿Qué significa publicano? Era un judío que recaudaba impuestos para dárselos a los romanos. Entonces era una persona odiada. Era una persona que realmente no estaba bien vista. Estas dos personas, tanto Rahab como Zaqueo, eran despreciados, nadie los quería. Pero creyeron en Dios. Creyeron en Dios. ¿Cómo manifestaron esta creencia en Dios? Rahab dice que ayudó al pueblo de Israel. Zaqueo, cuando oyó que pasaba por allí Jesucristo, se subió a un árbol para poder verlo. Y ante este gesto de buscar a Dios, ¿cómo los trata Dios? A estas dos personas que vivían en Jericó, a estos que eran despreciados, pues Dios los trata de una manera que nadie los había tratado antes. Con Rahab ya lo hemos visto, que salvó la vida y entró a formar parte del pueblo de Israel. Y con Zaqueo, Jesucristo, va a su casa, come con él. Y entonces, esta acción de Dios en la vida de Zaqueo cambia completamente su vida. La transforma. Zaqueo deja de robar. Zaqueo da sus bienes a los pobres. Dios transforma completamente la vida de los que se encuentran con él. Da igual lo que fueran antes. Fijaos, aquí era una prostituta y un publicano que por razón de su fe reciben la salvación. Y esta salvación que viene de Dios les transforma, les hace cambiar de vida, olvidar la vida que llevaba antes y hacer una vida según la voluntad de Dios. Es un signo para nosotros, por eso dirá Jesucristo, las prostitutas y los publicanos os preceden en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Lo hemos dicho antes, el estar con Dios, el ser felices, el estar unido a Dios. Da igual lo que seamos. Y le dice Jesús a Zaqueo, hoy, en el presente, os acordáis que estábamos hablando del tiempo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy. Pues el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A ti. Hoy también se realiza esta salvación. ¿Cómo se realiza esta salvación? Vamos a hacer una breve pausa, un breve corte y a la vuelta hablamos de esta salvación que tiene que ver contigo y conmigo y se realiza hoy, ahora mismo. Hasta dentro de un momentito. Sabemos que el alma es espiritual porque hace cosas espirituales, tiene operaciones espirituales y nadie da lo que no tiene. Si no tengo en el bolsillo 100 euros, no puedo dar a nadie los 100 euros. Nadie da lo que no tiene. De una piedra no sale una flor, hace falta una semilla que tiene vida, etcétera, etcétera. Nadie da lo que no tiene. Si nosotros somos capaces de operaciones no materiales, es porque tenemos un principio no material capaz de esa operación. Por ejemplo, yo con mi ojo distingo un triángulo recto, un triángulo equilátero, o un triángulo isósceles, o un triángulo escaleno. Lo que no capto nunca con mis ojos es la triangularidad. La triangularidad es una idea, no es material. Mi ojo ve triángulos materiales, pero no ve la triangularidad. Lo mismo, los médicos
pueden medir nuestra sordera o nuestra miopía, pero no el remordimiento. Por el remordimiento no es una cosa material, es una cosa espiritual. Es decir, nosotros somos capaces de algo que no es material. Luego tenemos en nosotros un principio que no es material. Por eso el hombre es capaz de ideas filosóficas y de ideas religiosas, que no son materiales. Decía Descartes, pienso, luego existo. Y esto no lo capta ni el ojo ni el oído, lo capta la mente. Somos capaces de operaciones espirituales. Por ejemplo, somos capaces de ver la armonía de las ideas. Yo soy capaz de ver que dos ideas encajan, conectan o no conectan. Y materialmente, por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo escribo en la pizarra clavel dulce, azúcar rojo. Todo el mundo cae en la cuenta. Clavel dulce no, será clavel rojo. Azúcar rojo no, será azúcar dulce. Todo el mundo. Y la impresión física de la pizarra a mi retina y a mi cerebro, exactamente igual. Clavel dulce que clavel rojo. Materialmente es lo mismo, pero ideológicamente, espiritualmente, vemos que hay ideas que no conectan. Clavel dulce no, clavel rojo sí, azúcar roja no, azúcar dulce sí. Capto ideas. ¿Por qué? Tengo una capacidad de captar lo que no es material. Si yo puedo captar lo que no es material, es porque tengo un alma espiritual. Y si tengo alma espiritual, tengo alma inmortal. Porque el alma espiritual no puede morir. Ya, pues estamos aquí ya, después de esta breve pausa, de este último corte, y estamos aquí en la parte final del 13º programa de La salvación está en la historia, que estamos tratando la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida, y cómo este acontecimiento tiene que ver con tu vida y con la mía. Estamos hablando antes de pausa de dos personas concretas que vivieron en la ciudad de Jericó, Rahab y Zaqueo. Y Dios los salvó. Dios entró en la casa de estas personas y cambió completamente, hizo que la salvación llegara a ellos. Pues bien, estamos hablando antes de pausa que esto mismo nos sucede a nosotros. Dios hoy también, por eso decía que es importante, Dios hoy quiere darte la salvación. Hoy también se realiza la salvación. Dios quiere entrar en tu casa
a ti, en la tuya y en la mía. A nosotros que todavía a lo mejor vivimos en Jericó, vivimos en la soberbia, en el pecado, dentro, pues nos dice, ábreme las puertas de tu casa, de tu vida, que yo quiero entrar. Y si me dejas entrar, si dejas entrar a Jesucristo en tu vida, en tu casa, vas a ver que te va a transformar completamente. Vas a experimentar realmente que alguien te quiere tal y como eres. Y Él te va a dar su Espíritu Santo para que tu vida se pueda transformar y tener una vida nueva. Y tú también puedas decir, hoy ha entrado la salvación en mi casa, en mi vida. Porque que puedas realmente experimentar como Rahab y Zaqueo, que a pesar de tus pecados, a pesar de tu miseria, Dios no te ha despreciado, Dios no ha tenido asco de tus pecados, sino que te ha salvado. Y has entrado a formar parte de su pueblo. Rahab, aunque era de Jericó, entró a formar parte del pueblo de Israel. Y hoy hay un nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. En este pueblo que Dios quiere que tú formes parte, que yo forme parte, para caminar hacia el cielo, hacia encontrarnos con Él y vivir con Él, plenamente felices. Rahab saldrá más adelante en uno de los próximos programas, porque es la madre de una persona que se llama Booz, pero bueno, de este ya hablaremos más adelante de él. Ya os lo recordaré. ¿Qué pasó después de Jericó? Había 7 naciones, ¿os recordáis? ¿Qué pasó después de Jericó? ¿Cuál era la siguiente etapa del camino? Pues después de conquistar Jericó, les dijo, como habían arrasado la ciudad, les dijo Dios una cosa. El botín de Jericó es anatema, es decir, no lo tocáis, no es para vosotros, que nadie puede tocarlo. Después pasaron y dice que cerca de allí había otra ciudad que se llamaba Ai, ese era el nombre de la ciudad, Ai, y era muy pequeñita, era una ciudad chiquitita, así que dice el pueblo, bueno, esto va a ser fácil, después de lo que hemos hecho con Jericó, esto va a ser muy fácil. Así que como llevaba unos pocos de hombres, esto ya lo vamos a hacer. ¿Y qué pasó? Que los de Ai le dieron una paliza al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo se quedó, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero Dios no estaba con nosotros, Dios no nos iba a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido esta batalla? Se preguntaron todos. Y es que resulta que había un hombre del pueblo que había desobedecido el anatema, había cogido parte del botín, había alargado la mano y había tomado parte de lo que Dios había dicho que no se podía tocar. Y por eso todo el pueblo había perdido. Por el pecado de uno repercutió en todo el pueblo. Eran un pueblo. Cuando salieron de Egipto hemos dicho que eran un puñado de esclavos. Y se dice así, los israelitas caminaban por el desierto, caminaban en plural, eran un conjunto de personas. Pero después del Sinaí, después de la alianza que Dios les constituyó como pueblo, se dice, el pueblo respondió a Dios, en singular, ya eran una sola cosa. En el pueblo, el pecado de una persona repercute en todos los demás. Y esto pasa también en el nuevo Israel, en la Iglesia. Vamos a ver, cuando alguien hace un pecado gordo, un pecado público, nadie pregunta, bueno, ¿este hombre qué es? Un bombero. Hay que ver que sinvergüenza son todos los bomberos, ¿eh? Todos los bomberos que están... ¿A que no? ¿A que nadie generaliza así? Pero que el pecado lo haga un cura. A ver qué es lo que dice. Que la Iglesia es una degenerada, que la Iglesia no sé... Extienden el pecado a toda la Iglesia. El pecado de un miembro de la Iglesia daña a toda la Iglesia, a la imagen de la Iglesia. Y el pecado de un miembro de la familia también daña a toda la familia, porque estamos unidos, no vivimos solos, no somos islas en medio, vivimos en comunión con los demás. Si somos un cuerpo, la Iglesia es un cuerpo, cuando a ti te duele el dedo pequeño del pie izquierdo, el cuerpo entero está fatal. Y fíjate que es chiquitito, pero el cuerpo entero se resiente. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Ya se acabó? ¿Tanto para esto? Tanto que salió de Egipto, pasaron en los 40 años en el desierto, el Sinaí, Jericó, para que un pueblo chico venza, para que esa ciudad chiquitita venza al pueblo de Israel. ¿Tanto para esto? ¿No hay solución? Hay solución. Se habían creído que ellos eran fuertes. Se habían creído que, claro, como ellos habían vencido a Jericó, ellos eran ya poderosos y con cualquiera que se pusieran delante lo podrían ganar, pero no se daban cuenta que todos esos pueblos eran más poderosos que ellos, todos. Hay un remedio, hay una solución. Y es que Jesucristo el Hijo de Dios, Dios mismo, ha muerto y ha resucitado
Pero esto no sucedió hace 2000 años, que murió, resucitó y ya subió al cielo y ya está, no, no. Sino que hoy, ahora mismo, Jesucristo está delante del Padre intercediendo por nosotros. Hoy se puede realizar la salvación. Jesucristo y ha pasado lo mismo. Él solo ha cargado con los pecados de todos para la salvación, dárnosla a todos los demás, a toda la humanidad completa. Así, para que tú también, si has alargado la mano y has tomado de lo que Dios te prohibió tomar, como Adán y Eva, si tú también has pecado, te has puesto en el lugar de Dios, en tu soberbia, has hecho lo que te ha dado la gana, has pensado que Dios no existe y lo único que has experimentado como consecuencia del pecado es la muerte, es la destrucción, que cualquier sufrimiento, por pequeño que fuera, fíjate lo chiquitito que era la ciudad de Ai, pues cualquier sufrimiento te ha destruido completamente. Si eso es lo que has experimentado en tu vida, pues hay una solución. Y a lo mejor esa destrucción puede haber repercutido también en los demás, en tu familia, en tu casa, no lo sé. Hay salvación. Dios ha pagado el rescate. Esta es la buena noticia, de que no tienes que responder por tus pecados. Dios ha pagado el rescate, Dios ha pagado la fianza y nos ha dejado en libertad sin cargo. Somos libres. Ya no tenemos que responder por nuestros pecados. Nosotros que somos culpables, no tenemos que olvidarlo. Nosotros lo hemos matado, nosotros lo hemos matado en el otro. Nosotros nos hemos rebelado contra su voluntad. Hemos sido obstinados en la mentira, pero Dios no nos ha tratado como merecen nuestros pecados. Dios nos trató a Rahab y a Zaqueo como se merecían. Dios ha tenido misericordia de ellos y tiene misericordia de nosotros. Y ahora nos da la fuerza, va por delante nuestra. Y a esa ciudad, la paliza ahora se la damos nosotros al demonio, porque vamos con Dios, porque Dios va con nosotros. Y al final, toda la tierra prometida cae, todos los pueblos que habitan en la tierra prometida caen, todos estos pecados. El demonio no tiene ningún poder contra Dios, es más fuerte que nosotros, es más listo que nosotros, hace con nosotros encaje de bolillo, pero con Dios no tiene nada que hacer. Con Dios no puede, así que ya sabes, alíate con el que puede. Está en tu mano. Y el pueblo experimentó en la conquista de la tierra prometida esto, de que al final toda esa tierra la consiguió. Y no porque fuera el pueblo más guerrero, fuera el pueblo más bueno, más numeroso, más poderoso, no. Eran unos pobrecitos, sino porque Dios estaba con ellos. Dios los había escogido y actúa así también en nuestra vida. No porque seamos los más buenos, los más santos, pero si dejas a Dios actuar en tu vida, verás maravillas realmente. Verás cómo Dios te lo va a transformar. Podrás empezar a vivir feliz, a que tu vida, como es, sencilla, con las cosas del día a día, se va a convertir en un paraíso. Tienes la ocasión, lo tienes cerca. Pruébalo, prueba a Dios y verás que no vas a salir defraudado. Ya llegó el final de la vida de Josué, de este guía del pueblo que lo estuvo guiando por estos años de la conquista. Dios lo había conseguido, ya todo estaba cumplido. Una vez más, Dios había dicho algo y lo que dice se cumple. Como he dicho tantas veces, la palabra de Dios es acción. Dijo Dios, haya luz, y la luz se hizo. Dijo Dios, te quiero, y te quiere. Pronunció contigo una palabra, misericordia, y su Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz por ti. Y Dios no es como nosotros decimos y no hacemos. Él todo lo que dice hace para siempre. Él no se retracta, Él no se vuelve atrás. Él no es hoy sí y mañana no. Él lo que es sí, sí para siempre, porque Él vive siempre en el hoy. Y hoy mismo ha muerto por ti. Hoy mismo, hagas ya lo que hayas hecho, te da la oportunidad de salvarte. Y Josué, cuando ya llega al final, pues es verdad que vivimos en el hoy, pero como he dicho, es bueno echar la vista atrás para ver las maravillas de Dios. Les recuerda una vez más todo lo que Dios ha hecho. Les recuerda que todo lo que han hecho no se gloríen otra vez, no vuelvan otra vez al orgullo, que se creerse mejores, no. Que todo lo que ha conseguido ha sido por obra y gracia de Dios, ha sido un regalo de Dios. Dice, yo me voy a morir, ahora os quedáis solos, pero no os vayáis con otros dioses, por favor. Hay aquí una renovación de la alianza y con esta renovación hay una profesión de fe del pueblo que cree en Dios. Y esa experiencia de fe que tienen en Dios, también Dios quiere que la experimentes en tu vida.
que puedas decir verdaderamente como Job: yo antes creía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Verdaderamente sabéis lo que significa ver a Dios? ¿Cómo es nuestra profesión de fe? Cuando vamos a la Eucaristía se reza el credo, ¿no? Y a veces parece que lo repetimos como si fuera un papagayo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y lo repetimos. Pero ¿sabes lo que eso significa? ¿Has vivido eso en tu vida? ¿Creer en Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿Has visto a Dios actuar en tu vida? Dios quiere que tengas experiencia de Él en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas decir: antes creías porque te lo habían dicho tus padres, porque te has criado en ese ambiente, porque te lo habían dicho unos catequistas. Antes creías por eso. Pero ahora crees porque lo has visto. Que puedas experimentar que ahora, que es que lo has visto en tu vida. Puedes decir: creo en Dios, porque para ti era imposible amar a esa persona. ¿Amar a quién? Pues no sé, a esa persona que ha hablado mal de ti, que ha hablado mal de tu hijo, a ese vecino impertinente, a ese vecino que pone la televisión a tope voz y no te deja dormir la fiesta, o que pone la basura delante de tu casa. Son ejemplos tontos, pero reales, porque esto es la vida, es la vida, se trata de la vida. Aquella persona que está al lado tuya, el compañero de trabajo, que no lo soporta, que no sabe por qué, pues a esa persona que para ti era imposible amarlo como es, excusarlo, perdonarlo, pues para ti era imposible, has rezado a Dios y Él te ha dado la fuerza y has podido perdonarlo, te has podido mirar y has podido amarlo como es. Pues eso para ti: yo creo en Dios porque yo no podía y Dios me ha dado la fuerza y he podido. Y yo creo en Dios porque me he quedado sin trabajo y no me ha destruido. Creo en Dios porque perdí un familiar y no me ha comido la desesperanza. No sé, creo en Dios porque estaba esclavo a un pecado concreto y Él me ha rescatado. Creo en Dios porque lo he visto en mi vida. Esa es la experiencia del pueblo de Israel durante toda la historia de la salvación. Ha visto las maravillas de Dios en su historia y por eso tienen tanto aprecio a la historia de la salvación en el pueblo. Pues Dios quiere que tu vida sea una historia de salvación, que tú puedas decir: he visto a Dios en mi vida, esta certeza no me la va a quitar nadie. Y hay una dicotomía día a día. Dice: vale, yo recomiendo, le dice a Josué, yo recomiendo que sigáis al Señor, pero allá ustedes, elegid vosotros, yo y mi familia seguiremos al Señor. Son un pueblo, pero tienen la libertad de elegir día a día, tienen la libertad de poder escoger. Dios no te va a cortar tu libertad. Tú, si quieres, puedes vivir así, como te digo, pero está en tu mano cada día levantarte de cara a Dios o de cara al demonio. Cada día ante ti pongo muerte y vida, nos dice la palabra. Felicidad y tristeza. Elige la vida para que viva, elige a Dios para que Él cambie tu vida, pero que está en tu mano. Josué dijo: yo y mi familia seguiremos al Señor. Y vosotros, que cada uno elija lo que quiera. Así cada uno lo que siembra, recogerá. Pues bueno, ya no tengo nada más que decir. Esto ha sido la conquista de la tierra prometida. Espero que algo de lo que se ha hablado en este programa os haya podido ayudar o Dios haya podido decir algo en vuestra vida. Y yo os invito a que os quedéis con nosotros la semana que viene en un nuevo programa de La Salvación está en la historia. Hasta la semana que viene. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 00 12621.
Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.